En esta mañana yo quiero hablarte de un tema que realmente es impactante en mi vida y yo pienso que es impactante en la vida de cada creyente una vez que lo entendemos. Y he puesto por título a este mensaje, un cántico en la noche. Un cántico en la noche. Ahora, cuando miramos la historia de este pasaje, y ahorita vamos a mencionar algo de esa historia, podemos decir que lo natural es que una persona cante cuando todo está bien. ¿Ah? Realmente muchas personas cantan cuando las cosas no están bien, pero lo hacen bajo la influencia del alcohol o la influencia de algún otro estupefaciente. Cuando las cosas no parecen estar del todo satisfactorias, cuando hay dolor en el corazón, cuando hay tristeza profunda por diferentes razones, diferentes causas, no es fácil cantar. No es fácil, muchas veces es imposible. El dolor, cuando hemos pasado o estamos pasando por situaciones muy fuertes en la vida, nuestras emociones están dañadas, hemos sido desilusionados, traicionados o estamos atravesando una crisis de alguna índole. No es fácil cantar, no es fácil. Sin embargo, en la vida cristiana es posible cantar con gozo sin importar cómo nos sentimos, sin importar cuáles sean las circunstancias. Y de eso trata este mensaje. Es necesario que como creyentes en Cristo aprendamos, iglesia, que en la noche más oscura de nuestra vida podemos tener un cántico al Señor. ¿Cuántos lo creen? Y este pasaje nos muestra que esta verdad es realmente una realidad y lo muestra en una manera dramática. Pablo y Silas, dos discípulos de Cristo, han llegado a la ciudad de Filipos para predicar el evangelio. Y se encontraron allí con una mujer que tenía un espíritu diabólico de adivinación. Y ella adivinaba ciertas cosas a la gente le pagaba, pero los que recibían el beneficio eran los dueños de esta mujer, que era una esclava, y sus amos recaudaban el dinero y eso era un negocio que ellos tenían. Mucha gente venía para que ella le adivinara y ellos le pagaban. Y cuando Pablo y Silas iban pasando por allá, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y echó fuera al demonio de esta mujer para que fuera libre. Y obviamente cuando ella fue libre, no pudo seguir adivinando, porque el espíritu de adivinación salió fuera. Ahora, esto trajo por consecuencia que sus dueños se sintieran muy mal, porque su negocio se les fue. De repente su negocio se les fue y ellos comenzaron entonces a poner acusaciones contra Pablo y contra Silas, diciendo que estos hombres habían venido a destruir la ciudad, a perturbar la paz de aquella ciudad. Y Pablo y Silas fueron puestos en prisión por esa razón. Ahora, antes de ser puestos en prisión, fueron golpeados, porque era la costumbre, como medio de castigo, como una amonestación. No era solamente una amonestación de boca, sino que era la costumbre que se le quitaba la ropa a las personas y se les pegaba de latigazos y se le pegaba con varas en sus espaldas hasta que la sangre salía. De manera que cuando ellos pasaron por esta crisis o este dolor de ser golpeados, fueron puestos en el cepo de más adentro, dice aquí el texto. Fueron puestos sus pies en el cepo. Un cepo era algo donde los presos eran puestos y se les ponían, los pies iban en algunos agujeros de una pared para que no pudieran moverlos. Muchas veces esos agujeros hacían que los pies o las piernas fueran abiertas de una manera que causaba dolor. También las manos, la cabeza quedaban casi imposibilitados. Una situación bien trágica, sus espaldas adoloridas, su cuerpo totalmente sangrando, en esa posición donde están puestos. Un lugar que no es muy agradable, los olores no eran buenos, había insectos, había roedores, había un cuarto oscuro. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Y no lo estaban haciendo en voz baja, sino en voz alta, porque los demás presos lo estaban escuchando.
De manera que este pasaje nos demuestra que es posible tener un cántico en la noche, en medio de cualquier situación, por muy difícil que esa situación sea. Ahora, la frase a medianoche puede no solo referirse a la medianoche literal, o sea, a las 12 de la noche, sino que es una frase o una palabra que puede hablar de estar en medio de una situación donde todo se ve oscuro alrededor, donde no vemos salida a nuestra situación, donde realmente no tenemos luz para tener una esperanza de lo que puede suceder. Yo no sé si te has encontrado alguna vez en esa forma de vida, cuando estás en una crisis donde por mucho que tratas de ver qué puede pasar, parece que es un túnel que no tiene salida. Te ves como en un callejón que no puedes salir de él. Todo está oscuro a tu alrededor, hablando en el lenguaje figurado. Tiendes a deprimirte, a entristecerte demasiado, a perder toda clase de esperanza. Sin embargo, gracias a Dios que nos da la capacidad, el privilegio de poder tener un cántico en la noche más oscura de nuestra vida. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y de eso yo quiero hablarte esta mañana. Ahora, un cántico en la noche está hablando de un cántico de alabanza al Señor. Un cántico de alabanza. Ahora, cuando hablo de alabanza, realmente la palabra alabanza no es solamente cantar por cantar. No es solamente cantar algo que me aprendí en la iglesia y lo estoy cantando de una manera mecánica. Sino alabanza es algo que brota de corazones agradecidos con Dios, corazones alegres en el Señor y corazones que están entregados al servicio del Señor. Amén. Sí, yo he estado hablando estas semanas atrás sobre este tema. ¿Por qué? Porque el Señor ha impresionado mi persona con estos títulos para traerte a ti estos mensajes. Porque algo Dios está haciendo en Faro de Vida. Y realmente, primero te hablé del corazón alegre. El corazón alegre que es buena medicina, que constituye buen remedio. Luego te hablé de que la importancia de estar alegres aún en medio de aflicciones. Y tú puedes decir, pastor, eso es imposible. No me hable a mí de alegrarme cuando las cosas no están bien. No puedo hacerlo. Bueno, yo te he hablado de la importancia que esto tiene. ¿Por qué? Porque el Señor quiere manifestar su gloria a través de su pueblo. Y algo que debemos aprender es que si Dios está con nosotros, podemos estar alegres aún en medio de aflicciones. Y en esta mañana yo quiero mostrarte a ti que es posible y que es una bendición poder traer al Señor un cántico en la noche oscura de nuestra vida. Un cántico de alabanza, una alabanza que brota de corazones agradecidos, corazones alegres y corazones de personas que están entregados a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, hay diferentes cánticos. Hay diferentes cánticos. Por ejemplo, muchos cantan canciones que en vez de apaciguar el dolor, hacen el dolor más fuerte. Y pues sobre todo gente que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Has oído por ahí canciones? Me caí de la nube más alta. La mujer que tenía se me fue con otro. Canciones que realmente, yo entiendo que han sido inspiradas por causa de una circunstancia. Una circunstancia que ha afectado los sentimientos y las emociones de esa persona. Y realmente el autor de esas canciones se ha inspirado en una vivencia personal posiblemente, o en la vivencia de alguna otra persona, y realmente ha puesto en forma de música y letra esa canción. ¿Y qué pasa? Gente que ha pasado por lo mismo, pues se siente inclinado en un momento de tristeza y soledad a escuchar ese tipo de canción. Pero ese tipo de canción, en vez de aliviar el dolor, lo hace más fuerte. En vez de ayudar, lo que hace es destruir. ¿Por qué? Porque traemos a la memoria lo que nos ha sucedido, lo que nos han hecho, y cuando nos venimos a dar cuenta, estamos atravesando por un pozo tan profundo, o hemos caído en un pozo tan profundo que parece que nunca podremos salir de él. Yo me acuerdo en mi época. Yo también tuve mi época.
Aleluya, ya. En mi época había una canción en el mundo que se llamaba Si me ven que estoy llorando. Y aquellos que son más o menos de mi tiempo, ya dicen, ya sé de qué se trata. Y tú oías esa canción y era una canción lindísima, una canción, me gustaba mucho a mí por la música, era una música muy armónica, muy romántica, me gustaba a mí siempre me ha gustado mucho la música. Pero la letra de esa canción era una letra que describía la depresión que alguien estaba sufriendo por causa de lo que había sufrido emocionalmente y por motivos amorosos. Y era una canción que desde que empezaba estaba llorando hasta que terminaba. Amén. Y hay gente que trata de aliviar su pena cantando semejante tipo de canción. O sea, otros cantan expresando quejas contra Dios. Y muchos cristianos pasan por esta situación. Hay canciones en la vida cristiana que la letra de esas canciones es renegando contra Dios. Señor, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Señor, ¿dónde estabas tú? Señor, no me dejes. Oh, yo he oído ese tipo de canción. Señor, no me dejes. Por favor, no me dejes. Y son canciones cristianas que son canciones que niegan la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha dicho, yo nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Pero yo entiendo otra vez que el autor de esa canción, aunque sea cristiano, ha pasado por una etapa de su vida donde se ha sentido solo, donde se ha sentido sin ayuda. Y entonces en su clamor dice, Señor, no me dejes. Pero no se da cuenta que está orando una oración sin base, una oración que no es oración. Es simplemente un lamento que Dios no escucha y a Dios no le agrada porque va en contra de su palabra. Hay muchas clases de cánticos, pero el cántico que Dios quiere oír de ti y de mí es el cántico de alabanza al Señor. Aleluya. Es el cántico de alabanza al Señor. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No quiere decir cuando las cosas van bien solamente. No quiere decir cuando estoy pasándola a todo dar. No, que bendeciré al Señor en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo decido bendecir al Señor. Yo decido bendecir al Señor. Yo quiero llamar tu atención esta mañana en que la alabanza al Señor es una decisión nuestra. Tú decides si vas a renegar contra Dios o vas a bendecir al Señor en un momento de crisis. Tú eres el que decides si vas a dar gloria a Dios cuando las cosas no están bien o vas a comenzar a quejarte contra Dios. Tú decides lo que vas a hacer. Yo quiero seguir el ejemplo del salmista que dijo, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. La alabanza que Dios quiere oír en tu boca es la alabanza que es causada no por la situación alrededor. Yo decía en el primer servicio esto, iglesia, tú y yo como creyentes en Cristo tenemos autoridad para cambiar nuestro medio ambiente, cambiar la atmósfera que nos rodea. Y dejar o permitir o causar que la atmósfera a nuestro alrededor sea una atmósfera festiva, una atmósfera de alegría, una atmósfera de gozo sin importar las circunstancias. Cuando tú escoges alabar a Dios solamente cuando las cosas van bien, tendrás muy pocas ocasiones para hacerlo, porque vivimos en un mundo de aflicción y son más los momentos donde no sentimos como quisiéramos sentir que los momentos agradables. Vamos, aleluya, ¿me estás entendiendo esta mañana? Pero la Biblia enseña que como creyentes tenemos la unción de gozo sobre nosotros. Oh, precioso es el Señor, precioso es el Señor. Isaías 61 nos enseña ese poderoso pasaje que habla cuando el Mesías viniera. El Mesías viniera y dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos o a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, etcétera, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mencionó este pasaje y lo aplicó a su persona. Y Él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy en vuestros oídos. Yo soy, dijo Él, el Mesías del cual esta escritura habla. El Espíritu del Señor está sobre mí.
Alabado sea el Señor. Pero Isaías 61, versículo 3 dice que cuando el Mesías viniera, Él vendría a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea, gloria es belleza en lugar de ceniza. Ceniza habla de duelo, de luto. Gloria habla de belleza, habla de victoria. Se les dé gloria en lugar de ceniza. Dice óleo de gozo o unción de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En otras palabras, Dios ha hecho posible que cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador personal, no con una religión mecánica y rutinaria, sino una decisión personal de hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, el Espíritu de Dios derrama sobre nosotros lo que la Biblia llama la unción de gozo. La unción de gozo que es poderosa para cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, quitar el luto, quitar el duelo y poner un manto de alegría o un manto de alabanza en vez de un espíritu angustiado. Oh, iglesia, tú tienes el potencial en tu vida para tener en ti no un espíritu angustiado, sino un manto de alegría, un manto de alabanza. No porque todo te va bien, sino porque en ti está el Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos está llamando a hacer una diferencia en este mundo. Dios nos está llamando a ser distinto a los demás. Jesús estuvo en esta tierra, pero tú podías ver una diferencia entre Él y sus discípulos, entre Él y los fariseos, entre Él y los escribas. Todos alrededor de Él estaban viviendo en el mismo mundo que Él, pero Él tenía algo diferente. Él venía con la inspiración de Dios sobre su vida, con la unción del cielo sobre Él. Él tenía una relación con su Padre Celestial inquebrantable y Él nos llama a seguir su ejemplo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen a mí me gusta esto? Aleluya, alabanza que es causada por la unción de gozo en nuestro corazón. Pero también es una alabanza que refleja una vida que camina con Dios. Estamos hablando de un estilo de vida. La mayoría de la gente se olvida de Dios, se olvida de la Biblia, se olvida de la iglesia, se olvida de todo hasta que el zapato aprieta. De repente se levanta una crisis y entonces quieren fabricar una alabanza, quieren fabricar una fe, quieren fabricar algo que no es fabricable. Oh, aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Me está entendiendo esta mañana? Dios quiere de ti y de mí que aprendamos a caminar con Él en el día a día. Un estilo de vida. Salmo 42 comienza con una oración y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Sí, este salmista estaba lejos del templo. Estaba en un momento de su vida donde él estaba lejos del templo, y al estar lejos del templo estaba lejos de la presencia de Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en los lugares que él había escogido para que se adorara allí su nombre. No es como ahora. En el Nuevo Testamento tú tienes a Dios en ti, y donde quiera que tú estés, Dios está. Aleluya. Y el salmista dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré? Pero el versículo 7 de ese salmo dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él está expresando con estas palabras el momento que está viviendo de angustia, usando ondas y olas sobre su vida, que describen la aflicción que había venido sobre él como una ola tras ola, personificada como si estuvieran llamándola una a la otra y formando una cascada. O sea que él está describiendo las pruebas, problemas que están viniendo sobre él, angustia que está viniendo sobre él y que no se quitan. Pero el versículo 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. En otras palabras, él enseguida cambia la intención o las palabras de su oración. Él dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero entonces él dice: pero de día
mandará Jehová su misericordia. Por muy oscura que sea tu noche, después de la noche viene el día. Después del momento de oscuridad viene un momento de luz. La noche no dura para siempre. Hablando en sentido figurado, comienza a vislumbrar que Dios interviene en el medio de tu crisis y es poderoso para cambiar tu noche en día, la oscuridad en luz, por el poder de su palabra. Aleluya. Este salmista entendió eso y él dice: de día mandará Jehová su misericordia. La palabra misericordia implica amor fiel, amor de pacto, fidelidad de pacto. En otras palabras, en medio de su problema, su angustia, él recuerda que Dios ha dicho: yo he hecho un pacto contigo. Yo guardo el pacto y la misericordia. Yo soy digno de que confíes en mí. Iglesia, cuando tú y yo no estamos caminando con Dios, no estamos conociendo a Dios como debe ser, no podemos traer al Señor esta clase de alabanza en momentos de crisis. Y es penoso, es triste decir, pero hay creyentes que por más de 30, 40 años son cristianos y no conocen a Dios. Creen en Cristo y si mueren van al cielo, pero no conocen a Dios. Han sido mal enseñados o sus vidas han sido apáticas con Dios. No han penetrado la profundidad de la Escritura. Y el salmista en otro lugar dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Si tú no conoces a alguien, tú no puedes confiar en ese alguien. La confianza es producida cuando hay conocimiento de la persona en quien tú dices que tú confías. Amén. Amén. Tú no vas a contarle una intimidad tuya a alguien desconocido. Tú no vas a prestar dinero a alguien que acabas de ver. Es cuando tú conoces a la persona, la integridad de esa persona, la confiabilidad de esa persona. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Ahora, mucha gente en las iglesias tiene un conocimiento falso de Dios o un conocimiento a media. Están pasando por alguna adversidad y lo primero que les viene a la mente: Dios me ha puesto en esta situación. Dios me ha traído y Dios sabe lo que va a hacer. Y cuando Él quiera sacarme de aquí, que me saque. Eso es totalmente contrario a la enseñanza de la Escritura. Tú tomas decisiones en tu vida y no es Dios, es tú. Y tú asumes la responsabilidad de tus propias decisiones. Muchos han tomado decisiones que les ha llevado a crisis. No porque Dios los metió ahí, ellos se metieron ellos mismos. Y entonces dicen: yo no sé por qué Dios me ha permitido que esto me pasara. Dios permite lo que tú permites. Dios no te está controlando cada paso de tu vida. Dice: no puedo creer eso. Ok, y si tú quieres salirte de este lugar ahora mismo porque ya no quieres oírme más, Dios no te tiene pegado a la silla. Tú puedes salir cuando tú quieras. Dios no controla eso, eso lo controlas tú. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios. Es más fácil decir: bueno, Dios me puso en esta encrucijada. Dios me puso en este martirio. Dios me puso acá. Él sabe lo que me va a enseñar. Hay gente que está tratando de aprender lecciones que Dios supuestamente le está enseñando hace más de 15 años y no acaban de aprender nada. ¿Por qué? Porque en esa forma de pensar no hay sustancia. Vamos, que estoy hablando bien. Es imposible alabar a Dios en medio de crisis cuando no le conocemos. Pablo y Silas no están metidos en ese calabozo porque Dios los metió ahí. El diablo los metió ahí. ¿Por qué? Porque el diablo se enojó cuando ellos invadieron su territorio. Es parte del evangelio, es parte de la vida cristiana. Hay un enemigo con el cual hay que luchar. Cuando tú crees que Dios todo lo hace, tú vives una vida pasiva y el enemigo toma dominio sobre ti porque tú asumes que es Dios y es Él. Amén. Aleluya. Ellos vinieron a parar a ese calabozo. El enemigo quiso destruirlos, quiso desanimarlos. ¿Cómo es la palabra que se me escapa? Lo más común que puede pasar a una persona después que haces la voluntad de Dios, haciendo libre a alguien cautivo, predicando el evangelio de Jesucristo, venir a parar a un calabozo en las condiciones deplorables que ellos estaban atravesando. Cualquiera es para decir: Señor, ¿con esto me pagas?
estoy haciendo tu trabajo, estoy obedeciéndote lo que tú me dijiste que hiciera. Y Señor, mira cómo tú me pagas. Y yo no dudo que el enemigo puso pensamientos así en el corazón de Pablo y Silas. Ahora ponme atención en esto. El enemigo quiere destruir tu vida. Ahora mi Dios es poderoso para tornar la situación que el enemigo quiso poner para destrucción y cambiarla para manifestar su gloria. Eso es otra cosa. Y eso es lo que Pablo y Silas entendían. Ellos sabían que ese no era el fin de la historia. Ellos sabían que ellos iban a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios al que ellos sirven es más grande que el enemigo que viene en contra de ellos. Aleluya. La Biblia dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No es Dios el que te pone en una situación donde tú vas a sufrir calamidades. No es Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hay aflicción. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a conocer qué clase de Dios servimos, cuando aprendemos a entender que nuestro Dios es el Dios que guarda el pacto y la misericordia, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Celestial. Oh, precioso Dios. Aleluya. Aleluya. Aunque la noche esté oscura, yo sé que mi Dios está conmigo en esa angustia. Bendito el nombre del Señor. Amén. El salmista dijo en otro lugar: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. Salmo 119 dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Salmo 119 verso 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. La persona que aprende a caminar con Dios conoce a Dios y conoce que en medio de la angustia Él está conmigo. Él no me metió ahí, pero Él está conmigo ahí, y Él me va a sacar de ahí, y Él se va a glorificar ahí. Aleluya. Eso hace que mi alabanza sea gloriosa. Eso hace que mi alabanza sea una alabanza que refleja una vida que camina con Dios. Que camina con Dios. Que camina con Dios. La alabanza de la cual yo te hablo esta mañana es una alabanza que celebra. Diga conmigo: celebra. Celebra el triunfo del Señor sobre los enemigos de su pueblo. En Isaías 30, versículo 29, si lo quieres buscar, lo buscas. Si no, solamente óyeme y anota esta referencia en tu hoja de papel. El profeta Isaías dice: vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Ahora, lo que Isaías está profetizando acá es: el ejército asirio se levanta en contra del pueblo de Israel. Pero Isaías habla de la situación que estaba prevaleciendo en su época, profetizando que este enemigo, el ejército asirio, sería derrotado. Cosa que se cumplió en el año 701 antes de Cristo. Ahora, él menciona algo importante acá. Él dice que esta derrota de Asiria haría que Judá se regocijara como lo hacía en sus 3 fiestas anuales. Cuando el pueblo venía a celebrar las fiestas del Señor 3 veces al año, estas fiestas, como decía yo uno de estos domingos atrás, eran fiestas donde se exigía que la gente estuviera con gozo. ¿Por qué? Porque venían a celebrar la victoria del Señor. Venían a celebrar la provisión de Dios. Venían a celebrar la bendición de Dios. No venían a estar tristes, venían a celebrar que Dios los había bendecido. Ahora, este pasaje dice que ellos se iban a alegrar porque Dios trataría con el ejército asirio y los derrotaría. Y ellos se iban a alegrar en medio de ese enemigo, como ellos se alegraban cuando venían a celebrar las fiestas. ¿Cómo tú reaccionas frente a tus problemas? ¿Con cara larga? ¿Con renegar contra Dios? ¿Contra quejarte por qué pasa esto? Yo no entiendo por qué Dios permite que yo esté así. Yo no entiendo si yo he hecho todas las cosas bien. Yo no entiendo si yo he dado mis diezmos y yo he ido a la iglesia todos los domingos. Yo no entiendo, yo no me merezco esto. Y comienzas a darle cabida al enemigo en tu mente. Y esos pensamientos, si los analizas, están desacreditando la fidelidad y la integridad de Dios.
Déjame decirte algo que a lo mejor no te va a gustar, pero es la palabra. Por mucho que tú hagas, tú nunca vas a merecer la bendición de Dios. Dios no te bendice porque lo mereces. Dios te bendice porque Él anhela bendecirte. Aleluya. Nosotros le obedecemos a Dios porque le amamos. Nosotros le obedecemos a Dios porque queremos agradarle a Él. Pero nunca le obedecemos a Dios para merecer nada de Dios. Dios nos bendice porque Él nos ama. Y mucha gente no aprende esa lección y piensa que se gana sus méritos. Y entonces se desanima cuando las cosas no salen bien. Y es imposible que la alabanza salga de su boca. Un cántico en la noche es un cántico de alabanza al Señor. Pero en segundo lugar, un cántico en la noche, iglesia, es la expresión, oye bien esto, de una convicción que es más grande que la aflicción. El cántico que Dios quiere oír de tu boca en momentos de crisis es un cántico que expresa tu convicción personal, y esa convicción es más grande y más fuerte que tu aflicción. Si tu convicción no es más grande que tu aflicción, es imposible traer un cántico de alabanza al Señor en medio de la crisis. No te sale. No te sale. Sale de labios para afuera. Señor, bueno, qué bueno eres, Señor. Pero dentro estás diciendo, no es cierto. ¿Por qué? Porque el enemigo trae a tu mente, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué te pasó lo que te pasó? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué tu familia se acabó? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué perdiste tu trabajo? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no te sanó? Si Dios fuera tan bueno, y tú dices, bueno, son razones válidas. El enemigo le dijo a Adán y a Eva, Dios no es tan bueno como parece. Él no les dijo toda la verdad a ustedes. Si ustedes comen del fruto de ese árbol, no van a morir, sino que sus ojos se van a abrir y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Simplemente les dijo, Dios no fue suficientemente verdadero. Dios se guardó algo de la verdad y no les dijo porque no quiere que ustedes realmente vivan la vida que deben vivir. Amén. ¿Cuántas veces vienen pensamientos a tu vida diciendo, bueno, ya la verdad que si Dios fuera tan bueno como dice este pastor, yo no estuviera pasando lo que estoy pasando? Porque una vez más, ponemos a Dios como el culpable de nuestras cosas, de lo que nos pasa. Y el enemigo toma ventaja de ese pensamiento. Y es muy imposible, muy difícil alabar a Dios cuando tu mente tiene un pensamiento así. No discernimos eso. No discernimos eso. La importancia que tiene la alabanza. Pero para alabar a Dios de esa manera, tú necesitas. Y este es un mensaje para que tú te analices. O para que tú te autoanalices. No empieces a analizar a los del lado. Autoanalízate tú. Ajá. Tu convicción tiene que ser mayor que tu aflicción para poder alabar a Dios en medio de la crisis. Una convicción de fe en Dios, una convicción firme y fuerte en tu corazón de quién es Dios. Yo quiero que tú entiendas algo, que una convicción de esta clase en la persona es porque la persona entiende que para el creyente la aflicción le viene por causa de la palabra. El mundo sufre. El mundo sin Cristo sufre. Sufre por diferentes razones. El creyente sufre también, pero el creyente sufre diferente si entiende. La persona del mundo sufre porque está a merced de los problemas, a merced de las crisis, a merced de las circunstancias. El creyente sufre por causa de la palabra. Y se explica ese pastor. Claro que me explico. Miren el libro de Marcos capítulo 4, por favor. Pon una mano allí en Hechos y mira Marcos 4. En el versículo 16. Jesús está enseñando a los discípulos y a otras personas. Y está enseñándole por medio de parábolas. Y una de las parábolas es la parábola del sembrador. Y en esta parábola del sembrador, él pone diferentes tipos de terreno donde la semilla cae cuando el sembrador siembra. Y la semilla va a producir de acuerdo al terreno donde cayó.
Una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. En este caso él está describiendo el que cayó en pedregales. Y él dice que cuando la semilla cayó en terreno pedregoso, realmente enseguida germina. Pero no tiene raíz porque la raíz topa con la piedra. Y cuando el sol es fuerte, el sol la quema. O sea, la plantita comienza quizás a salir, pero el sol fuerte la quema y se destruye. Y entonces él da la aplicación, el versículo 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído, ¿qué? La palabra es la semilla. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Yo estoy hablando un mensaje aquí que es para regocijarnos. Claro. Y tú puedes decir, gloria a Dios. Qué bonito, me emociona saber. Y sales de aquí alegre y sales de aquí diciendo, ese mensaje me tocó, ese mensaje me habló. Qué tremendo mensaje, cómo Dios me habló. Y supón tú que en este mensaje yo te dije que Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? En Cristo. Y mañana vas y te despiden del trabajo. Y tú dices, ¿y ahora? ¿Dónde quedó esa palabra que el pastor habló? ¿Dónde quedó esa palabra? Esa palabra no tiene poder realmente. Tu corazón se endurece. ¿Por qué? Porque tú oíste esa palabra, pero no permitiste que esa palabra echara raíz en tu corazón. Que esa palabra se profundizara en tu corazón hasta el punto de crear convicción. ¿Sí me sigue, verdad? Es como vienes para orar por ti porque estás enfermo y se ora por ti y tú crees que recibiste sanidad y tú crees, pero después vas al doctor y el doctor te dice, no, tú estás peor. Dios no oyó la oración, Dios no es realmente fiel. El enemigo viene y te dice, tú ves, esa palabra no es verdad. Dios sana algunas veces, Dios sana otras veces no. Es que Dios conoce, es que Dios tiene favoritos, es que Dios eso. Y comienza a distorsionar la palabra en tu mente. ¿Y qué pasa? La aflicción que viene por causa de la misma palabra hace que tú tropieces, que te escandalices, que dejes de creer. Tú y yo necesitamos tomar una posición de cada palabra que tú escuchas de Dios. Permitir que eche raíz en tu corazón. ¿Qué cosa es eso, pastor? Hasta que esa palabra cree en ti, produzca una convicción que no hay diablo que te la quite de tu alma. Aleluya. Cuando tú conoces que esa palabra es verdad, no importa cuántos dardos el enemigo te trae, no importa cómo el diablo pone circunstancias adversas, tú sabes que tú has recibido una palabra en tu corazón que vino del mismo cielo y ha producido una convicción fuerte en ti. Estamos acá. Estamos acá. Nuestra fe es probada. Si tú estás oyendo este mensaje y tú dices, gloria a Dios, este es el mensaje que yo necesitaba oír, Dios me está hablando, pero el enemigo dice, te espero a la salida. Y vamos a ver si a la salida vas a cantar como cantaste adentro. Vamos a ver si a la salida vas a reírte como te reíste adentro. Cuando enfrentas tu mundo real es donde tú vas a decidir si hay convicción en ti o no. La iglesia necesita convicción, además de emoción. Es muy fácil emocionarse cuando todo está bien o aún cuando hay crisis, pero en un momento como este, tú dices gloria a Dios, aleluya, y te emocionas. Pero la emoción solamente no resiste la prueba del tiempo. Se necesita convicción. Por eso es necesario meditar en lo que escuchas, pensar, recordar lo que oíste, ir al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú me das convicción de esta palabra que el pastor enseñó, y yo no descansaré hasta estar convencido en mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser interior, que esa palabra es verdad. Una cosa es decir la palabra de Dios es verdad, otra cosa es experimentar en lo más profundo de tu ser que es una realidad. Cuando eso llega y toma raíz en tu corazón, no hay diablo que la arranque. Produce lo que necesita producir. La Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dijo Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié.
Dios envía su palabra para que produzca resultado en el corazón de la gente. Su palabra tiene poder para cambiar tus circunstancias. Su palabra tiene poder para cambiar tu medio ambiente. Su palabra tiene poder para cambiar la atmósfera alrededor de ti. Cambiar esa atmósfera lúgubre y poner una atmósfera festiva. Esta palabra tiene poder porque esta palabra viene de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo entiendo que mucha gente no quiere oír esto. ¿Por qué? Porque prefiere seguir echándole la culpa a Dios de sus problemas y no asumiendo su responsabilidad. Si tú eres un cristiano que nunca lees tu Biblia, que nunca tomas un tiempo de oración y entonces dices, bueno, me está pasando esto, Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Tú te estás engañando y estás dejando que el diablo te engañe porque esa no es la verdad. La verdad es que te está pasando lo que te está pasando porque tú no estás permitiendo que haya una convicción fuerte en tu corazón de lo que la palabra de Dios dice. Puedes no estar de acuerdo conmigo y tienes tu derecho. Pero en mi experiencia, la gente que así piensa, las veo todo el tiempo derrotados. Las veo todo el tiempo así. Las veo todo el tiempo con rostros que parece que están sufriendo lo insufrible. Y no los veo alabando a Dios. En cambio, la gente que piensa como yo pienso, como dice este libro, tú los ves en medio de la tormenta, llenos del gozo del Señor, llenos de la paz de Cristo. Eso me dice a mí que lo que dice este libro es correcto, aunque tú no lo creas así. Aleluya. La religión nos ha enseñado mal. Vamos a confesarlo abiertamente. La religión nos ha enseñado mal, sea cualquier tipo de religión, aún la religión cristiana. Cuando tú lo que tienes en tu vida, en tu mente, es teología e interpretación de hombres y no lo que la palabra dice en realidad, tú estás engañado y tú no estás recibiendo la verdad. Hemos sido mal enseñados y tenemos que corregir eso y ser lo suficientemente humildes para decir, Señor, me enseñaron mal. Me enseñaron mal. Me enseñaron mal. Es una convicción causada por el Espíritu Santo en tu corazón. Es una convicción de la grandeza de nuestro Dios. Iglesia, por muy grande que sea tu problema, tu Dios es más grande que tu problema. Dios está contigo en medio de la angustia. Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 77:2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Salmo 91:15 dice: me invocará, Dios hablando, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Estos dos hombres de Dios estaban en esa situación. Pero en tercer lugar, y termino, un cántico en la noche es un testimonio de la infinita gracia de Dios. Precioso es el Señor. Precioso es el Señor. La Biblia dice que hubo un fuerte testimonio de estos dos hombres de Dios a través de estas terribles dificultades. Te voy a describir lo que ellos estaban sufriendo en ese cepo. Pablo y Sila acababan de ser despojados de sus ropas, golpeados con varas, encarcelados, encadenados. Sus espaldas eran una masa lacerada, sangrienta e inflamada de carne humana. Solo nosotros podemos imaginar el dolor insoportable que había en sus cuerpos en esta condición. Sentados allí en la oscuridad, con malos olores, un lugar infestado de ratas y cucarachas y toda clase de insectos. Pero ellos dieron un fuerte testimonio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en esa condición, versículo 25 de Hechos 16 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ellos no estaban diciendo: ¿por qué, Señor, nos has permitido esto? Señor, ¿por qué si te hemos servido? Señor, ¿por qué nos has permitido meternos en este lugar? ¿Por qué nos has abandonado? Ellos no están cantando eso. Ellos están cantando himnos a Dios, alabanzas a Dios en medio de la situación tan terrible. Son hombres que caminan con Dios, hombres que tienen fuerte convicción de quién es Dios en la vida de ellos.
La convicción no se recibe de un día para otro. Este es el producto de un caminar diario con Dios. A mí tú piensa como tú quieras, pero si tú de lunes a sábado estás viviendo en el mundo, pensando como el mundo, frecuentando lugares que el mundo frecuenta, haciendo lo que los demás hacen, y pretendes el domingo tener una fe fabricada y una alabanza genuina, y cuando te llega la crisis, tener esa clase de convicción, te digo desde ahora, estás equivocado. Eso se crea con un diario vivir. Y Dios quiere hombres y mujeres que tengan ese calibre. Dios quiere en su iglesia hombres y mujeres que tengan ese calibre, que dejen de estar jugando ya a la iglesia y a los cristianos y se metan con Dios en lo profundo. Estamos viviendo en un tiempo cuando incluso las iglesias ya no predican de la palabra. Ya el pastor trae allí un sermón fabricado para motivar a la gente y ni la Biblia lee. 20 minutos de palabra y cada cual para su casa, porque dicen los expertos que más de 20 minutos la mente ya no recibe y la gente no aprende nada. Se está creando una iglesia basada en psicología humana y no en el poder de la palabra de Dios. Y una iglesia de tal forma no aguanta los ataques del enemigo. Estamos creando iglesias que donde la gente se sienta a gusto y se sienta bien solamente porque se le está predicando breves sermones con las cosas que ellos quieren escuchar, pero no lo que la Biblia realmente enseña. Cuando la crisis los ataca, esos breves sermones y esas cosas que se hacen para motivar en las emociones no funcionan. Yo quiero que tú entiendas, es la palabra de Dios la que crea convicción por el poder del Espíritu. Es la palabra de Dios la que comienza a producir en ti el poder de la gracia de Dios. Estos hombres están en esa situación tan crítica, pero de repente ellos comienzan a experimentar algo dentro que ellos no entienden quizá, pero está sucediendo. En vez de estar tristes, comienzan a sentir alegría. En vez de estar debilitados por lo físico, ellos comienzan a sentir fortaleza interior. Ellos no saben de dónde viene esto, pero comienzan a... Gloria a Dios. Comienzan a tener un ánimo interior que ellos no saben de dónde viene. Y ellos comienzan a levantarse con esa canción en la noche, con esa canción de alabanza, esa canción de júbilo. Los prisioneros alrededor comienzan a escuchar. Ellos nunca han visto tal cosa. Ellos nunca han visto que gente que están así tan adolorida estén alabando a un Dios que ellos no conocen. Algo está pasando, y lo que está pasando es que la gracia de Dios está invadiendo sus vidas y los está fortaleciendo. El Dios, aleluya. Iglesia, Pablo experimentó esto en su carne y él dijo: el Señor me ha dicho, bástate mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú reconoces cuán débil tú eres en ti mismo, comienzas a ser el instrumento o comienzas a ser el vaso que puede experimentar la gracia de Dios. Disculpa que me emociono, pero a mí esto me fascina. Basta ya de lamentarse por tonterías. Basta ya de comenzar a dejarnos ir por la corriente del mundo y cantar canciones que nos deprimen cuando un dolorcito de cabeza nos pega. Vamos a seguir el ejemplo de estos hombres. Basta ya de permitir que cositas o cosas grandes tomen influencia sobre ti. ¿Qué influye tu vida? Te despiden del trabajo y eso va a tomar dominio sobre ti. Te diagnostican algo físico, eso va a tomar dominio sobre ti. Tienes problema matrimonial, eso va a tomar dominio sobre ti. Es nuestra decisión decir: no va a tomar dominio nada sobre mí, solo Jesucristo, solo su palabra. Yo no me someteré debajo de nada que no sea la palabra y el poder de Dios. Pero es nuestra decisión. Dios no va a decidir por ti. Nadie va a decidir por ti. Es tu decisión. Tú quieres jugar al mundo, es tu decisión. Tú cosecharás en tu vida lo que tú siembras. Quizás te preguntas por qué no sale de ti un cántico de alabanza, ni aún en la iglesia.
mucho menos cuando estás pasando por momentos críticos. Pastor, ¿por qué yo no puedo alabar a Dios? Porque estás oprimido. Porque el enemigo te tiene dominado. Pastor, ¿por qué no me sale una canción de mi boca con libertad? Ya lo dijiste, porque no tienes libertad. En algún momento de tu vida le diste lugar al enemigo. Pensamientos han venido a tu mente que han dominado tu pensamiento, tu forma de ser. Y no es Dios, es el enemigo. Porque tú has decidido. Estás demasiado influenciado por las películas de Hollywood. Estás demasiado influenciado por las telenovelas. Y los caracteres que ves en esas obras, telenovelas o películas, están dominando tu vida. Y quieres reaccionar como el protagonista reaccionó. Y no como Cristo reaccionaría. Vamos, que estoy hablando bien. ¿Qué es lo que tú estás llenando? ¿Con qué estás llenando tú tu vida en el diario vivir? La unción del Espíritu Santo está sobre mí. Yo estoy hablando con autoridad en esta mañana. Tú eres responsable de las decisiones que tú tomas, de lo que haces con tu vida, de lo que haces con tu persona. Eres tú. No culpes a Dios, no culpes al pastor, no culpes a los hermanos, no culpes a tu familia, cúlpate tú. Yo no puedo culpar a mi esposa, a mis hijas de mis problemas. Es mi responsabilidad. Son mis decisiones, son mis formas de pensar. Que si yo no alineo mi pensamiento con esta palabra, mi convicción no va a ser la que es poderosa para hacerme vencer las situaciones difíciles. Yo no experimentaré la gracia de Dios. La gracia de Dios es cuando yo digo, Señor, he fallado. Me siento débil, pero tú dices que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. Aleluya. En nuestra debilidad encontramos que la gracia de Dios es suficiente. En nuestra fuerza, iglesia, es imposible alabar al Señor en medio de adversidades, pero su gracia es maravillosamente suficiente. Y en nuestra debilidad humana experimentamos su poder. Quiero terminar con estas palabras. Las circunstancias difieren, pero cada persona experimenta serios problemas que causan temor, impotencia, desesperación, inseguridad en su vida. En cada caso de necesidad seria, oye bien esto, una persona se dirige a Dios o se aleja de Dios. O sea, la misma prueba que yo puedo atravesar, a mí me puede inspirar a acercarme a Dios, a otra persona le puede inspirar a alejarse de Dios. ¿Me explico? Una persona se vuelve más blandita o sensible hacia Dios o se vuelve más difícil para reaccionar en contra de Dios. Una persona o bien busca a Dios para obtener ayuda o se aproxima a alguna respuesta humana y no quiere oír el consejo de Dios. En efecto, hay gente aquí esta mañana que no quiere oír este consejo, que prefiere oír a un psicólogo, a alguien del mundo que le aconseje de acuerdo al pensamiento del mundo y no lo que dice la Escritura. Y es un buen momento para terminar este sermón o este mensaje, pero es un buen momento para preguntarnos cómo estamos reaccionando frente a situaciones adversas y difíciles. Es bueno hacer la evaluación. ¿Qué tan grande es tu convicción de lo que tú has creído? ¿Es Dios más grande que tu problema? ¿O tu problema es más grande que Dios? No me contestes. Pero en la manera que tú reaccionas define lo que tú crees. ¿Qué tan dispuesto estás tú o dispuesta a dar testimonio de la infinita gracia de Dios en tu vida por medio de un cántico de alabanza en medio de tu noche oscura? ¿Qué tan dispuesto estás tú a decir, Señor, aunque realmente las cosas parece que no tienen arreglo, yo decido alabarte a ti? Yo decido traer a ti una canción de alabanza en la noche.
Señor, yo decido darte a ti la gloria. Yo no voy a permitir que el enemigo tome ventaja de esta situación para llenar mi mente con incredulidad o temor o ansiedad. Yo decido servirte. Yo decido hacer tu voluntad. Yo decido, Señor, decir que tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de todo consuelo, el Dios que me ama como nadie me ama. Yo decido darte a ti la gloria. Yo decido decir que tú eres digno de recibir la gloria, que tú eres digno de recibir el honor, que tú eres digno de recibir el poder. Yo decido. Nadie va a decidir por mí. Yo lo voy a decidir porque yo te amo. Porque yo te amo, Señor. Te alabo no porque las cosas van bien. Te alabo porque te amo. Señor, te alabo no porque todo parece ser color de rosa, sino te alabo, Señor, porque realmente tú eres digno de alabanza. Porque realmente tú eres el Dios todopoderoso. Porque realmente tú me amas más que cualquier persona. Oh Señor, yo quiero darte a ti la gloria. Oh Señor, yo quiero darte a ti la honra. Oh Señor, yo quiero darte a ti la alabanza. Yo quiero levantar un cántico de alabanza en mi corazón, con mi boca. Señor, que la gente alrededor de mí puedan ver que soy diferente a los demás. No porque soy mejor que ellos, pero porque te tengo a ti en mi corazón. Y que pueda ser un canal de bendición para traer, Señor, a esas personas el conocimiento de tu palabra. No un bla bla bla, sino lo que tú estás haciendo en mí, lo que tú estás trabajando en mí. Tú estás trabajando en mí algo maravilloso que la gente de alrededor lo debe ver. Y yo quiero que lo vea. Yo quiero hacer una diferencia. Yo quiero hacer una diferencia. Señor, yo quiero elevarte a ti un cántico en la noche. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, iglesia. Vamos a decirle gracias, Señor. Vamos a decir gracias, gracias, Señor. Yo sé que quizá tu situación no es fácil. Yo entiendo que a lo mejor has pasado por momentos terribles que yo no he pasado. Yo pienso que a lo mejor tú has sufrido demasiado. Has perdido confianza en seres queridos que antes amabas o que te amaron. Has sido desilusionado. ¿Quién sabe los problemas que tú has enfrentado? Yo no sé, pero yo quiero decirte en esta mañana que hay un Dios en el cielo, hay un Cristo glorioso que dio su vida por ti en la cruz del Calvario para traer gozo a tu corazón, para traer un cambio radical a tu vida, para ponerte en una situación donde ya no eres más víctima de circunstancias, sino eres vencedor en cada situación, donde tú puedas decir, aunque esté en el calabozo, aunque esté en la situación que Pablo y Silas estaban, yo quiero ser como ellos, decidiendo alabarte a ti, decidiendo orar a ti, decidiendo tener esa comunión íntima contigo, mi Dios, porque es allí donde está la solución, es allí donde está la fuerza, es allí donde realmente está la bendición. Oh, aleluya. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos y alaba al Señor en esta mañana. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que tu Espíritu toque cada vida en este lugar. Que tu Espíritu Santo toque cada persona en este lugar, arrancando toda incredulidad, toda amargura, todo desánimo, toda duda o temor, y trayendo paz, trayendo alegría, trayendo el gozo de tu presencia, la unción de gozo, aleluya. Quitando todo espíritu angustiado y derramando un manto de alegría, un manto de alabanza. Oh Padre Celestial, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe